El aguijón que permanece. ¿Qué título, hermanos? El aguijón que no puede ser removido. Bástate mi gracia. Nos dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 12, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque podemos alabarte, adorar tu nombre con tu pueblo, con el cuerpo que te pertenece, el cuerpo de Cristo aquí en este lugar. Y ahora, al impartir el mensaje de tu palabra, tu bendición sea para con cada uno de nosotros, al hablarnos a nuestros corazones. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este es uno de los pasajes bíblicos más impactantes que, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, a mi parecer más impactantes, el apóstol Pablo lo haya mencionado, lo haya descrito de una manera tan honesta, tan sincera, hablando de un aguijón que tenía, que permanece en su cuerpo y que no podía ser removido, no podía ser quitado. No mencioné el capítulo 12 por entero, al menos 13 versículos del capítulo 12, ya por una cuestión de tiempo. Sin embargo, menciono lo que dice el capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo, hablando de sí mismo, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo habla de una revelación gloriosa prácticamente de su parte, diciendo un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Y no solamente eso, sino en el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Un testimonio magnífico de un hombre que pudo ver anticipadamente o antes de su muerte esa visión, esa gloriosa visión de dónde está el Señor. El apóstol Pablo reconoce que en vista del riesgo de autoexaltarse y vanagloriarse por la experiencia que el Señor le permitió vivir, entonces llega a la conclusión que me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. En otra versión dice, para evitar que me volviera presumido. Y sigue diciendo, una espina fue clavada en mi cuerpo para que me abofetee o para que me atormente. Pero el sentimiento de angustia del apóstol Pablo no termina ahí, sino que ruega al Señor, pide al Señor, dice 3 veces, que no es un número cualquiera, sino 3 veces tienen la connotación
de insistencia, de ruego. No es una sola vez, no son 2 veces. No es un ruego cualquiera, es una súplica. Rogué al Señor, quita de mí este aguijón que está incrustado en mi carne, en mi cuerpo. Pero el Señor claramente le dice: bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjese, hermanos, bástate mi gracia. ¿Le ha pedido usted al Señor que lo quite algún aguijón? Esta palabra aguijón nos dice que es algo puntiagudo. La palabra al que se refiere Pablo dice que es algo puntiagudo. De hecho, en otra versión dice una espina que se clava y que produce dolor, que produce tormento constante, que me abofetee, que me atormente. Esa espina que clava con fuerza, no solamente que está ahí, sino que con fuerza está ahí para producir un dolor, para infligir un dolor. Podría haber sido una enfermedad, una prueba, una aflicción. Y quiero decirles nada más, especialmente a las hermanas, que personalmente para mí la suegra no es un aguijón. Aunque muchas veces le menciono a ella, ¿verdad? Pero ella nunca fue mi aguijón. Al contrario, fue mi bendición. Bástate mi gracia. ¿Podía el apóstol Pablo haber mencionado sus antecedentes? Y de hecho lo mencionó. Tenía un currículum el apóstol Pablo. Tenía un currículum. El capítulo 11, solamente para mencionar, versículo 24, que antecede a esta lectura que hicimos, nos habla de un hombre, de un siervo que vivió por y para el Señor. Versículo 24 del capítulo 11: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, en trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en frío y en desnudez. Y va citando lo que sería un currículum de un hombre que vivió para el Señor. ¿No sería eso suficiente o meritorio para que sea quitada esa espina, ese aguijón de su cuerpo? Rogué al Señor 3 veces: Señor, estoy aquí. Sin embargo, la respuesta fue, y sigue siendo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. En cierto sentido, todos en algún momento hemos experimentado o seguimos experimentando nuestro aguijón. Ese aguijón que está ahí y que le hemos pedido al Señor que lo quite. Sin embargo, ese aguijón permanece. La lógica humana tal vez dice que el apóstol Pablo merecía que ese aguijón sea quitado de él por todos sus antecedentes. Pero para Dios no funciona la lógica humana, sino que su voluntad eterna y soberana está sobre todo. Es ahí que nos damos cuenta que la única respuesta del Señor es: bástate mi gracia. Quisiera ver el significado de esta palabra, bástate mi gracia,
en 3 puntos, pero con esto, hermanos, no estoy agotando el gran significado de bástate mi gracia. Les aclaro, hermanos, que bástate mi gracia, la gracia de Cristo es eterna. No podemos limitar a 3 puntos, pero por lo menos para descifrar algo en esta mañana de este mensaje de la palabra de Dios, de lo que el Señor está tratando de decirnos. Bástate mi gracia. En primer lugar, bástate mi gracia nos ayuda a saber quiénes somos. Que somos de barro y que en nuestro cuerpo terrenal no hay eternidad. No existe eternidad en nosotros. Que aunque seamos hijos de Dios y le sirvamos de todo corazón, aún así ese aguijón, esa espina, permanecerá para hacernos recordar permanentemente que Él es suficiente. Que su gracia es suficiente. Y el apóstol Pablo, al descifrar esta gracia, esta suficiencia de la gracia de Cristo, nos dice en el capítulo 12, versículo 5, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Por tanto, en el versículo 9, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, hermanos, el poder de nuestro Señor se manifiesta a través de nuestras debilidades. Porque en nuestras debilidades, y muchas veces al estar por el suelo sin tener de quién o de qué sujetarnos, es ahí que nos sujetamos del poder de nuestro Dios. Es en la insuficiencia del ser humano que entra en escena la omnipotencia divina. Es en la insuficiencia del ser humano que vemos más claramente cómo Dios manifiesta su poder en y por nosotros. Si nuestro problema puede ser resuelto humanamente, no vamos a necesitar el poder de Dios. Si cada cosa podemos resolver y si todo podemos resolver humanamente, no necesitaríamos de Dios. Pero Él entra en escena cuando se han agotado todas las esperanzas. Cuando reconocemos nuestra fragilidad e incapacidad. Bástate mi gracia nos ayuda a saber quiénes somos. Y cuando estamos en esa debilidad humana, cuando ya no podemos más, Dios nos muestra quiénes somos. El Señor está ahí. En segundo lugar, bástate mi gracia nos ayuda a acercarnos más a Dios. Hermanos, nosotros sabemos que la arrogancia y la petulancia humana van de contramano con la voluntad de Dios. El mundo enseña totalmente lo contrario. El mundo enseña el poder, la fuerza, adquirir el poder a como dé lugar. No importa los medios con tal de llegar al fin, decía un famoso filósofo. El mundo hace galas de un poder que nosotros vemos es efímero, porque tarde o temprano se acaba. Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios, muchas veces tenemos ese aguijón en la carne y ese aguijón permanece ahí en nuestras vidas para humillarnos, para doblegarnos delante del Señor. Y eso que nos punza y nos incomoda, llámese enfermedad, escasez, sea cual fuere,
hará necesariamente que nos acerquemos más al Señor. Y gloria al Señor que así sea, porque ese aguijón permitirá que tú y yo nos acerquemos más al Señor, aún con las bendiciones que tengamos. Esa espina estará en nosotros para hacernos recordar de dónde venimos y que su gracia es suficiente. Vamos a depender absolutamente de Él. En esta mañana te pregunto, ese aguijón que llevas en tu cuerpo, en tu vida, no solamente puede ser en tu cuerpo, sino puede ser también una espina, un aguijón en tu alma. Sabemos que los dolores del alma con frecuencia son dolores mucho más fuertes y difíciles de sobrellevar que los dolores del cuerpo. A veces los dolores en el cuerpo son pasajeros, muchas veces no, pero los dolores del alma a veces, y muchas veces tenemos que convivir con ellas toda la vida. Piensa en esta mañana, ¿cuántas veces te has acercado más al Señor cuando has visto que ese aguijón está ahí? Por último, en tercer lugar, bástate mi gracia nos ayuda a perfeccionar o a perfeccionarnos en su amor, a tener o acercarnos al carácter de Cristo, a ese carácter que Dios quiere que tengamos. Bástate mi gracia, le respondió el Señor a Pablo. ¿A ustedes les parece, hermanos, que es precisamente eso lo que Pablo esperaba? Recuerdo que no sé si el pastor Fede o el pastor Raúl ha predicado una vez, creo que sobre esto también, y quedó en mi mente y anoté una frase. No era la respuesta tal vez que Pablo esperaba. Y muchas veces, cuando le pedimos y le rogamos al Señor, la respuesta que Él nos da muchas veces no es la que nosotros humanamente esperamos, sino que bástate mi gracia es precisamente para que su gloria sea manifestada en nosotros y se forme en nosotros esa imagen que Dios quiere que se forme en nosotros, que es la imagen de Cristo. Nos responde a nosotros también: mi gracia es suficiente. Te responde a ti, mi querido hermano, mi querida hermana: mi gracia es suficiente. Mi gracia te basta. Porque cuando Dios trae algo a nuestras vidas, sigue siendo un acto de su bendita y soberana gracia. Por gracia lo permite, por gracia lo envía, por gracia nos sostiene en medio de esas circunstancias difíciles. Por gracia obra y usa ese aguijón para nuestro bien. Por gracia permite ese aguijón para que se vaya formando la imagen de su Hijo en nosotros. Romanos 8:29. Su gracia es suficiente. Quisiera en esta mañana que entiendas, que conozcas, que con bástate mi gracia no es resignarnos a una situación irremediable. Yo también pensaba de esa manera, pero con los años he descubierto, y el Señor también a través de las circunstancias me ha mostrado, que bástate mi gracia no es una cuestión, no es una respuesta a una situación que no podamos remediar, sino que sencillamente reconocer que su gracia está por encima de cualquier aguijón. Que puede haber un aguijón, puede ser dos también, pueden ser tres, pero su gracia está por encima de ese aguijón. Quisiera en esta mañana que bástate mi gracia sea para ti un bálsamo de poder de su amor en tu vida. Bástate mi gracia no debe ser una excusa
para no orar. Nunca digas, nunca te refieras al Señor: Señor, ya dijiste, bástate mi gracia. Entonces, ¿para qué voy a orar? Nosotros oramos por sanidad. Nosotros oramos para que Dios cure, porque para Dios nada es imposible. La idea de que Dios ya no sana o no va a curar algo, no tiene un sustento o un apoyo bíblico. Dios sigue sanando, Dios sigue curando, pero en bástate mi gracia. Mientras el Señor mantenga el aguijón, la espina en tu carne, nunca te dejará, nunca te abandonará. Su gracia bastará, porque Él es suficiente, y utilizará, hermanos, ese aguijón para mostrarte su gloria. Bástate mi gracia. Es la palabra del Señor. Es el mensaje del Señor para nuestras vidas. Cuando en esos momentos en que pensamos que el aguijón que está en nuestro cuerpo o en nuestra vida, sea cual fuere ese aguijón, ella servirá para acercarnos más a Dios, para unirnos más a Dios, para saber quiénes somos y que finalmente somos de barro y que un día vamos a terminar nuestra vida en este mundo y vamos a pasar a la eternidad. Pero esa gracia siempre estará ahí, intacto, porque Dios nos ha dado. Inclina tu rostro en este momento. Sé que en esta mañana muchos tal vez habrán venido y habrán pensado: yo tengo esta espina, yo tengo este aguijón. Llevo este aguijón tal vez hace mucho tiempo. Tengo este aguijón no en mi carne, pero sí en mi alma. Y duele tanto que está por acabar conmigo. Pero en bástate mi gracia, quisiera que en esta mañana la gloria de Dios se manifieste en tu vida de tal forma que puedas reconocer que su gracia está por encima de ese aguijón. Que si lo ha permitido y no lo ha removido hasta el día de hoy, es porque, así como al apóstol Pablo, que ha rogado 3 veces que lo quite, te dice a ti también: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Con mi gracia basta. Con mi gracia te demuestro mi gloria que se manifiesta en ti. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos aquellos que en otra parte no vamos a encontrar, y que es suficiente para aquel o aquello que está en nuestra vida, incrustado en nuestra vida desde hace un tiempo o desde hace ya mucho tiempo. Tu gracia bastará. Tu gracia es suficiente. Tu gracia está sobre todo aguijón que molesta, que duele, que estremece nuestra vida cada tanto. Porque si en esta mañana hay alguien que haya venido con muchas dudas en su vida y te haya pedido tantas veces que quite algo de su vida, pero sigue estando ahí, esta palabra tuya sea suficiente para restaurar, fortalecer y sanar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad te encontramos.
En nuestra debilidad te descubrimos. No hay mérito alguno que valga para descubrirte, Señor, sino la gracia eterna de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y te damos gracias por ello. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay enemigos internos muy fuertes que requieren diligencia, requieren nuestro esfuerzo. No hay que dar tregua, ni ahora ni nunca, hasta que los echemos de nuestras vidas. Pero normalmente nos relajamos y dejamos de luchar. Y te pregunto otra vez, ¿hace cuánto dejaste de luchar contra aquello que está en tu vida que no agrada a tu Dios?